Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otro de mis videos. Les saluda Héctor Riveros desde Poza Rica, Veracruz. Y hoy vamos a abordar uno de los temas relacionados con la materia agraria y es especialmente sobre la Procuraduría Agraria y lo que la Constitución y la Ley Agraria señalan sobre esta. Para esto, como saben, pues he preparado unas diapositivas para irnos guiando en el orden de la plática del tema que estamos compartiendo. Bueno, pues la Procuraduría Agraria, como les decía, tiene un capítulo especial dentro de la ley agraria, pero no es la ley agraria quien crea la institución. En el artículo 27 constitucional, específicamente en el párrafo tercero, fracción 19 del párrafo décimo, se menciona la existencia de una Procuraduría Agraria. Es decir, la Constitución ordena la existencia de la Procuraduría Agraria y la ley agraria, en cumplimiento de esta orden constitucional, regula la existencia de la Procuraduría Agraria. Y no solo de la Procuraduría, sino de sus principales funcionarios y de las atribuciones que van a ejercer la Procuraduría y sus funcionarios. Es decir, está dividido entre la Constitución y la ley agraria estos dos aspectos sobre la creación y funcionamiento de la Procuraduría Agraria. Sin embargo, no son las únicas dos. Hay una tercera norma jurídica que regula el funcionamiento y la integración de la Procuraduría Agraria, y esto es el reglamento interno de la Procuraduría Agraria. Sin embargo, en este video solo vamos a hablar de lo que dice la Constitución, pero mayormente de lo que dice la ley agraria. En algún momento vamos a hacer referencia a algún artículo del reglamento interno, pero principalmente nos vamos a dirigir al contenido de la ley agraria. Bueno, como les decía, hay un capítulo especial, es un título especial, no un capítulo, es un título especial de la ley agraria que habla sobre la Procuraduría Agraria. Este título especial está entre los artículos 136, a ver, permítame, ya moví la diapositiva, está entre los artículos 136 y, perdón, 134 y 147 de la ley agraria. En estas coordenadas ustedes pueden encontrar lo relacionado con la Procuraduría Agraria en cuanto a sus atribuciones y en cuanto a su integración o digamos, la estrategia, el procedimiento para el nombramiento de sus principales funcionarios. Entonces, lo primero que encontramos en este capítulo, específicamente en el artículo 134, es las coordenadas para ubicar a la Procuraduría Agraria dentro de la Administración Pública Federal. La materia agraria es una cuestión de carácter federal, es competencia del Ejecutivo Federal atender los temas agrarios, y lo hace a través de la Procuraduría Agraria y de la Secretaría de la Reforma Agraria, o bueno, así la señala, así la nombra la ley agraria, aunque el nombre correcto es Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque la ley agraria no ha sido actualizada en este punto y sigue nombrando Secretaría de la Reforma Agraria a lo que ahora tiene por nombre Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Pero bueno, es solamente un error en la denominación de la Secretaría. Basta con ir a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para ubicar cuáles son las atribuciones de la ahora SEDATU, antes Secretaría de la Reforma Agraria. Bueno, este artículo 134 ubica a la Procuraduría Agraria como un órgano, como un organismo desconcentrado de la Administración Pública Federal, perdón, descentralizado, no desconcentrado, descentralizado. Es decir, no pertenece a la estructura de ninguna Secretaría de Estado. Y aquí, para hacer un comparativo, bueno, pues en el caso del Registro Agrario Nacional, el registro, el RAN, sí depende de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. La Procuraduría Agraria no. Eh, ¿Cómo podríamos ejemplificar estas consecuencias de la descentralización? Bueno, por ejemplo, tanto al procurador agrario como al secretario de la SEDATU los nombra directamente el presidente de la República.
Así lo señala en el caso del procurador agrario el artículo 142 de la ley agraria. Ahí señala que es el presidente de la República directamente quien va a nombrar al procurador agrario. Entonces, esta descentralización lo podría interpretarse como que la Procuraduría Agraria está en un mismo nivel jerárquico dentro de la Administración Pública Federal. Sí forma parte de la Administración Pública Federal, pero no de la Administración Pública centralizada, sino de la descentralizada. Ahora, no quiere decir que no haya ningún vínculo o ninguna relación entre la SEDATU y la Procuraduría Agraria. Las otras dos figuras más importantes de la Procuraduría Agraria, es decir, el subprocurador agrario y el secretario general de la Procuraduría Agraria, son nombrados también por el presidente, pero derivado de una terna que le presenta el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Entonces, la cabeza de la Procuraduría Agraria depende directamente del presidente, pero las otras dos figuras importantes, la administrativa y la técnica de la Procuraduría Agraria, dependen de lo que proponga el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Esta es una información importante porque en algún momento, como las funciones de asesoría o de representación de la Procuraduría Agraria son a favor de comuneros, de avecindados, de ejidatarios, pues en algún momento podría estar la Procuraduría Agraria litigando en contra de la SEDATU o de alguna de las dependencias de la SEDATU. Entonces es importante saber que si bien no hay una subordinación a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, sí hay una relación en la que participan en conjunto para el nombramiento de ciertos funcionarios. Entonces es importante que se sepa porque no se actualiza, digamos, directamente un conflicto de intereses, pero sí podría ser que una persona recomendada por el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano termine litigando en contra de quien lo recomendó o en contra de quien lo puso en la terna. Eso sí podría pasar. Bueno, en este capítulo, perdón, en este título de la ley agraria, también nos encontramos con con otro tema importante, las atribuciones de la Procuraduría Agraria. Y sobre estas vamos a platicar en la siguiente diapositiva. Bien, esta diapositiva tiene un resumen de lo que yo considero como las atribuciones más importantes de la Procuraduría Agraria. No son las únicas y por supuesto que al igual en los otros temas, en los anteriores y en los que sigue, sugiero la lectura del artículo 136 para conocer mejor las atribuciones de la Procuraduría Agraria. Aquí no voy a hablar de todas, voy a hablar solo de algunas que considero las más importantes porque podrían tener relación con alguna cuestión litigiosa. Vamos a ver por qué. A ver, en el 136, una de sus fracciones dice que es atribución de la Procuraduría Agraria representar en juicio agrario, bueno, no lo dice textualmente, pero ese es el resultado, esa es la interpretación de esta fracción. La Procuraduría Agraria puede representar en juicio agrario a un grupo de población específico, que son los ejidatarios, los comuneros, los sucesores de ejidatarios o comuneros, a los ejidos, las comunidades, es decir, no solamente a sus integrantes, sino a todo el ejido o toda la comunidad, a pequeños propietarios, a vecindados y a jornaleros agrícolas. Ahora, esta representación solo la van a hacer ante autoridades agrarias. Por ejemplo, si algún comunero, algún ejidatario o algún jornalero es acusado de un delito, la Procuraduría Agraria no podría representarlo en un juicio ante una autoridad penal, porque esta facultad está restringida a las cuestiones de carácter agrario, es decir, a la materia agraria. Por eso les decía antes que la Procuraduría Agraria podría terminar litigando en contra de la Secretaría de la Reforma Agraria, por ejemplo. Eso podría ser. Otra cuestión que resulta de esto es que como puede representar a cualquier comunero, a cualquier ejidatario, en un mismo asunto, la Procuraduría Agraria podría estar defendiendo a ambas partes.
pero a través de funcionarios distintos. Bien, otra de las cuestiones importantes a mencionar sobre la Procuraduría Agraria es que tiene facultades también para asesorar y conciliar. Es decir, no solo llevar a juicio las cosas, sino que puede asesorar a las personas en asuntos, no sé, algún ejidatario, algún comunero puede hacerle una consulta a la Procuraduría Agraria, puede acudir no necesariamente a demandar a alguien, sino a pedir asesoría. Incluso si tiene algún conflicto con una persona o con una autoridad dentro de su ejido, su comunidad, puede solicitar un procedimiento para conciliar. Es decir, no todo es juicio, también hay forma de prevenir los conflictos y en caso de que un conflicto inicie y se pueda resolver a través de una conciliación, la Procuraduría Agraria lo puede hacer. Otra cuestión es que debe prevenir y denunciar las violaciones a la normativa agraria. Aquí quiero hacer mención de que la Procuraduría Agraria puede ejercer sus atribuciones de manera oficiosa o a petición de parte. En el caso de la solicitud de asesoramiento, de la solicitud de una conciliación o de la solicitud para que la Procuraduría Agraria represente a alguna de estas personas que vemos en la lámina en un juicio agrario, bueno, pues será a través de una petición. Por eso se dice que es a petición de parte. Si las partes no se acercan a solicitar a la Procuraduría Agraria que las asesore, que las represente, pues la Procuraduría Agraria no lo podría hacer. Pero hay otros casos, los vamos a ver más adelante, en los que la Procuraduría Agraria debe actuar de oficio para verificar el cumplimiento de la normativa agraria. Y en caso de que este cumplimiento no suceda, pues entonces denunciar esas violaciones. En primer lugar, la presencia de la Procuraduría Agraria en algunos actos, sobre todo en los ejidos, es de manera preventiva. Es decir, estoy aquí para verificar que las cosas se hagan bien. Si las cosas no se hacen bien, entonces la Procuraduría debe denunciar, es una de sus atribuciones y es un deber, debe denunciar las violaciones a la normativa agraria. Una cuarta y última atribución importante de la Procuraduría Agraria, bueno, última en esta lámina, pero tiene otras en el artículo 136, es que puede asesorar y representar a cualquiera de los ejidos, las comunidades, a cualquiera de estas personas que vemos en el primer punto de esta lámina y que ya comentamos, puede asesorarlos y representarlos en sus procesos de regulación y titulación de derechos agrarios. Es decir, no todo es un pleito, sino que hay algunas personas que tienen el interés de regularizar sus tierras. Entonces, en ese proceso de regularización, también la Procuraduría Agraria puede ejercer atribuciones de asesoramiento y representación. Como les comenté, en este título de la Ley Agraria también encontramos el tema de la integración de la Procuraduría Agraria. Estas atribuciones de las que platicábamos en el fragmento anterior, pues se ejercen a través de funcionarios determinados. Y bueno, pues aquí vamos a hablar de algunos de los funcionarios más importantes de la Procuraduría y de sus atribuciones. Bueno, en el caso del Procurador Agrario, que es la figura más importante dentro de la Procuraduría, pues hay una serie de requisitos y una serie de atribuciones que se pueden ejercer. También nos encontramos con que la estructura de la Procuraduría Agraria hay subprocuradores, está el secretario general, el cuerpo de servicios periciales, integrado por expertos en disciplinas profesionales y técnicas que requiere la Procuraduría Agraria. Por ejemplo, aquí podría haber algún veterinario, algún agrónomo, algún topógrafo, ingenieros, arquitectos, toda una serie de personas que se requieren para cuestiones de carácter agrario. ¿Por qué? Pues porque al estar involucradas cuestiones como la producción, como la calidad de la tierra, como la capacidad forrajera, pues hay algunos conocimientos técnicos que se requieren para hacer este tipo de peritajes. Entonces, la Procuraduría Agraria cuenta con un servicio de servicios periciales para poder cumplir con sus atribuciones y por supuesto también para ponerlos a disposición de quienes lo necesiten o quienes lo requieran. También hay diferentes unidades técnicas y dependencias internas.
Sin embargo, lo que se entiende de estas unidades técnicas y dependencias internas es que su existencia y sus atribuciones, sus funciones, dependerán de acuerdos del procurador agrario. Por lo tanto, al no estar en la ley, pues significa dos cosas. Una, no hay obligación por parte del procurador agrario de sostenerlas. Y la otra, tampoco su existencia y sus atribuciones tampoco dependen de un acto del Poder Legislativo, sino que pudieran depender de otro tipo de reglamentos u otro tipo de fuentes jurídicas que establezcan cuáles son estas unidades, estas dependencias, cuáles son sus funciones y cuáles son sus objetivos. Continuando con cuestiones de carácter administrativo y burocrático dentro de la Procuraduría Agraria, pues nos encontramos con que la Procuraduría, como ya venía diciendo, está presidida o está dirigida por una persona que se llama procurador o procuradora agraria. Actualmente el procurador agrario es un veracruzano, es un egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y es el maestro, no sé si es maestro o es doctor en Derecho, Luis Hernández Palacios Mirón. Actualmente él es el procurador agrario y él tiene la facultad de ejercer las facultades, las atribuciones que le señalan al procurador agrario la ley agraria en su artículo 144 de la ley agraria. Las atribuciones del procurador son actuar como representante legal de la Procuraduría Agraria, dirigir y coordinar las funciones de la Procuraduría, nombrar y remover al personal, crear unidades técnicas y administrativas, como lo decía antes, expedir manuales de organización, proponer el presupuesto de la Procuraduría Agraria, delegar facultades a los servidores públicos de acuerdo con el reglamento y las demás que le señala esta ley y el reglamento. ¿Cuáles son los requisitos para ser procurador agrario? Bueno, pues están en el 140 y dice ser mayor de edad, ser mexicano, mayor de edad, estar en pleno ejercicio de los derechos políticos y civiles, contar con experiencia mínima de 5 años en cuestiones agrarias y gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal. Es decir, no hay mayor requisito para ser procurador agrario. Este tema de contar con experiencia en cuestiones agrarias, bueno, pues no dice si son experiencia en materia agraria dentro de la administración pública, como litigante, como profesor. Podría acreditarse de varias formas. Yo creo que dependerá un poco de aquí de los criterios del presidente de la República para saber qué se debe de considerar por experiencia de 5 años en cuestiones agrarias. Está bastante amplia la posibilidad para que cualquiera de nosotros pueda ser procurador o procuradora agrarios. Otro de los funcionarios importantes dentro de la estructura de la Procuraduría Agraria es el subprocurador agrario. ¿Cuáles son las atribuciones del subprocurador agrario? Según el artículo 146, es dirigir las funciones en las áreas de responsabilidad, en sus áreas de responsabilidad de conformidad con el reglamento interno de la Procuraduría. Atiende las tareas relativas a la asistencia y defensa de los derechos e intereses de los ejidos, comunidades, ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios y comuneros, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros. La asistencia en la regulación de la tenencia de la tierra de los mismos y la inspección y vigilancia y el cumplimiento de las leyes agrarias. Es decir, las atribuciones que yo les había comentado acá en esta lámina, bueno, pues mayormente son ejercidas por el subprocurador agrario, no por el procurador agrario. Yo considero que esta es la segunda figura más importante porque a través de él es que se litiga en materia agraria, a través de él es que se regularizan los terrenos en materia agraria. Entonces tiene una función muy importante que impacta de manera directa a las personas que son usuarias de la Procuraduría Agraria. La otra figura también muy importante dentro de la Procuraduría Agraria es el secretario general. El secretario general tiene sus atribuciones en el artículo 145 y dice el artículo 145 que le corresponderá realizar las actividades administrativas de la Procuraduría, coordinando las oficinas de la dependencia de conformidad con las instrucciones y disposiciones del procurador. Es decir, aquí
hay una dependencia directa del procurador agrario. Por supuesto que también los subprocuradores son dependientes del procurador agrario, pero si nos damos cuenta, en el caso de los subprocuradores no hay una subordinación a que estas labores de a la asistencia o a la defensa de los intereses deba ser bajo la dirección del procurador agrario. Hasta cierto punto, pues aquí la defensa y la asistencia de los derechos e intereses será en el marco de la ley agraria, es decir, su objetivo es cumplir con que la ley agraria se cumpla, no cumplirle al procurador agrario. En el caso del secretario general, la ley sí se lo señala así. Dice de conformidad con las instrucciones y disposiciones del procurador, no de la ley, sino las del procurador. Entonces, la actividad del subprocurador está regulada por la ley agraria y la actividad del secretario general está regulada por el procurador por el procurador agrario. Este es un dato muy importante porque nos puede aclarar cuáles son las consecuencias de una redacción así, en la que tú señalas que que un funcionario depende de las instrucciones de otro, y cuando otro funcionario depende del cumplimiento de lo que dice la ley. Esto es muy importante. Bueno, ahora, además de las atribuciones que ya les había comentado de la Procuraduría Agraria, que están en este título, hay otras que se encuentran dispersas en el contenido de la ley agraria. Aquí yo las ordené de forma progresiva en relación con el artículo en el que aparecen. No están precisamente ordenadas por tema, aunque sí hay algunas partes en las que hago una correlación de artículos para que se sepa cuál es el fundamento para que la Procuraduría Agraria desempeñe o desarrolle determinadas atribuciones. Bueno, pues continuando con nuestro tema sobre la Procuraduría Agraria, vamos a empezar a analizar el contenido de aquellos artículos de la ley agraria donde se encuentran algunas atribuciones que pudieran ya estar reconocidas en este artículo 136 del cual hablábamos antes, pero que están fuera de este artículo y que sin embargo también representan atribuciones de la Procuraduría Agraria, a través de las cuales pues participa sobre todo en algunas actividades relacionadas con las asambleas ejidales. En primer lugar, tenemos aquí el artículo 23 de la ley agraria, y este artículo 23, como ustedes recuerdan, pues es el artículo en el cual se encuentran las facultades de la asamblea ejidal. Entonces, en estas asambleas ejidales, hay una especie de asambleas a la cual nosotros la conocemos o le nombramos como asambleas duras. Son asambleas en las que principalmente se tiene como objetivo modificar o alterar de alguna forma la tierra de los ejidos o las comunidades. Recordemos que esto también aplica para las asambleas de comuneros en las comunidades agrarias. Entonces, en estas asambleas duras, de acuerdo con la fracción 12 del artículo 23, es necesario que antes de que la asamblea apruebe la terminación del régimen ejidal, se elabore por parte de la Procuraduría Agraria un dictamen en el cual se diga o se resuelva si efectivamente es procedente terminar con el régimen ejidal. Aquí lo vamos a ver más adelante. La Procuraduría Agraria debe estar presente en todas las asambleas duras. Incluso hay obligaciones por parte del comisariado o de aquella persona o autoridad que convoque la asamblea para que avise a la Procuraduría Agraria de la celebración de una asamblea dura. Pero en este caso, además de avisarle de la celebración de la asamblea, deberá de solicitar la elaboración de este dictamen para que este punto del orden del día en una asamblea dura pueda ser aprobado. Si no, pues además de los otros requisitos de las asambleas duras, pues no podría aprobarse este punto porque requiere, además de la presencia de la Procuraduría Agraria.
y de la verificación de los otros requisitos para este tipo de asambleas, este punto 12 del artículo 23 requiere además de un dictamen por parte de la asamblea, por parte de la Procuraduría Agraria. Otro punto, otro artículo donde se mencionan atribuciones de la Procuraduría Agraria es la posibilidad de que la asamblea sea convocada no solo a través del comisario ejidal o del Consejo de Vigilancia, sino que también la Procuraduría Agraria puede convocar a una asamblea ejidal cuando así se lo soliciten 20 ejidatarios o el 20% del total de los ejidatarios de un núcleo de población ejidal o comunal, por supuesto. En estos dos casos, en los casos del artículo 23 o 24, se entiende que la Procuraduría Agraria actúa a petición de parte, no actúa de oficio. ¿Por qué? Pues porque en el primer caso del artículo 23, fracción 12, bueno, pues alguien tendría que solicitarle a la Procuraduría Agraria que elabore dicho dictamen para la terminación del régimen ejidal. Y en el caso del artículo 24, pues también tendrían que ser un grupo de ejidatarios los que le soliciten a la Procuraduría Agraria que convoquen a la Asamblea Ejidal. Entonces estas dos facultades, estos dos supuestos donde donde la Procuraduría Agraria interviene en las asambleas, se activa a petición de parte. Otros de los puntos donde la Procuraduría Agraria participa es de acuerdo con lo que señalan los artículos 28 y 31 de la Ley Agraria. Una de las facultades, como lo había dicho antes, es asistir a las convocatorias o asistir a la celebración de las asambleas ejidales, a verificar el cumplimiento de los requisitos de las convocatorias para las asambleas duras, es decir, que haya sido convocadas con un tiempo suficiente, y además firmar y asistir a estas asambleas. ¿Para qué firmar y asistir? Bueno, pues para verificar que se cumplan los otros requisitos de aprobación de acuerdos, de puntos en una asamblea ejidal que están dentro de la fracción 7 a 14 de las asambleas duras. Por ejemplo, pues, además de que haya sido convocadas con tiempo suficiente, para que estos puntos del orden del día puedan tratarse en una asamblea ejidal, pues se requiere de un número específico de ejidatarios que estén presentes, y de ahí, del número de ejidatarios presentes, también se necesita un número específico de votos a favor para aprobar determinados puntos del orden del día. Esto ustedes lo pueden observar con mayor detenimiento en el video donde hablo sobre la asamblea ejidal. Se los voy a dejar aquí está en mi canal. Quienes quieran consultar estos requisitos para aprobar, para convocar y aprobar puntos del orden del día de las asambleas ejidales cuando son asambleas duras, bueno, pues ahí lo pueden consultar con mayor precisión. En este punto lo importante es mencionar que la Procuraduría a estas asambleas duras debe asistir y firmar el acta. Y además verificar que se hayan cumplido con todos los requisitos para convocar a estas asambleas y para aprobar los puntos del orden del día que tengan que ver con la fracción 7 a la 14. Muy bien, otro de los puntos en los que la Procuraduría Agraria participa, señala el artículo 49, es representar en juicio a quienes hayan sido ilegalmente privados de sus tierras. Esta parte del artículo 49 está regulada en un contexto especial. Este artículo 49 de la Ley Agraria pertenece al capítulo 2 de las tierras ejidales y pertenece a la sección 1, la primera sección de las disposiciones generales. Y este artículo 49 lo que reconoce es el derecho de los núcleos de población ejidales o comunales para que a través de la Procuraduría Agraria reclamen cuando todo el grupo de población ejidal haya sido privado ilegalmente de sus tierras. En este punto, el artículo 49 habla sobre una acción que se promueve colectivamente por los ejidos y las comunidades y que en todo caso la tendrán que firmar los comisarios ejidales como en su carácter de representantes del núcleo de población ejidal o comunal. Más adelante, en otro artículo, hay un reconocimiento de otro supuesto en el cual la Procuraduría Agraria puede representar no solo a ejidos y comunidades, sino a ejidatarios y comuneros en lo individual. Pero
en el otro artículo, esto está regulado o está reconocido dentro del capítulo de la asignación de parcelas en un ejido o en una comunidad. Entonces, aquí este artículo 49 lo que hace es reconocer la facultad del ejido para defenderse cuando ha sido privado ilegalmente de sus tierras, y en el otro artículo que vamos a ver más adelante, lo que hace es reconocer el derecho de las personas en individual y también del ejido de la comunidad para impugnar asignaciones de tierras cuando también éstas hayan afectado derechos de las personas. El siguiente artículo que habla sobre una de las facultades de la Procuraduría Agraria es el 58. Dice que deben de asistir, que la Procuraduría Agraria debe asistir a la asignación de parcelas, a la asamblea donde se asignan las parcelas. Ya habíamos comentado que la Procuraduría Agraria debe asistir a todas las asambleas duras, pero bueno, aquí además debe verificar que esta asignación de parcelas se realice conforme al plano aprobado de cada ejido y cada comunidad, y que este plano aprobado no sea el aprobado por cualquier persona, sino que haya sido un plano aprobado por la propia Procuraduría Agraria. El siguiente artículo que regula facultades de la Procuraduría Agraria es el 61. Como les había comentado antes, hay dos formas de que ejidos y comunidades puedan acceder a la facultad o puedan obtener el beneficio de que la Procuraduría Agraria las represente o los represente en un juicio. Bueno, aquí en el artículo 61, lo que se impugna o lo que se puede impugnar a través de la Procuraduría Agraria es la asignación de tierras en un ejido o una comunidad. En el anterior, lo que se impugnaba es la privación ilegal de las tierras. En esto, lo que se impugna es la asignación de tierras, son acciones diferentes. Y aquí el artículo 61 dice que la impugnación sobre esta asignación de tierras, que se hace por supuesto en una asamblea ejidal, se puede impugnar a través de el 20% de los ejidatarios de un núcleo de población ejidal. En este supuesto no hay 20 ejidatarios o el 20%, aquí solo hay un supuesto, el 20% de los ejidatarios del núcleo de población ejidal. Si este 20% de ejidatarios quedó inconforme, bueno, pues pueden acudir a la Procuraduría Agraria para que a través de ellos se impugne la asignación de tierras. Ahora, la Procuraduría Agraria también puede impugnar esta asignación de tierras de mutuo propio, es decir, de oficio, cuando se presuma que esta asignación de tierras se hizo con vicios graves o con defectos graves. Como les decía, hay ocasiones en las que la Procuraduría Agraria solo puede actuar a instancia de parte, y hay otras en las que la Procuraduría Agraria puede actuar de oficio. Este es uno de los supuestos en los cuales la Procuraduría, al observar que hubo vicios o defectos graves en la asignación de tierras, o que esta asignación de tierras podría tener como consecuencia una perturbación seria del orden público, entonces es facultad de la Procuraduría Agraria impugnar de oficio esta asignación de tierras. Ahora, no solo esta asignación de tierras no solo se puede impugnar a través del 20% de ejidatarios. El mismo artículo 61 reconoce que también los ejidatarios personalmente pueden impugnar la asignación de tierras. Esto, aunque no estuviera en la ley, podría interpretarse que sí a través de una interpretación pro persona, pero la verdad es que la ley agraria ya lo tiene resuelto y dice que también las personas en individual, ejidatarios, comuneros, las personas que se sientan agraviadas por una mala asignación, también pueden acudir personalmente a la Procuraduría Agraria y presentar un medio de impugnación para poder revisar si se realizó esa impugnación con vicios o defectos graves, o que esa asignación puede alterar el orden público. Ahora, también es importante señalar que estas causales que dicen que se puede impugnar por vicios o defectos graves, bueno, pues también la tendrían que acreditar las personas que lo individual promuevan una acción en contra de esa asignación. Es decir, ya sea que sean varias personas, que sea la Procuraduría o una sola persona la que impugne la asignación de tierras, estas dos van a ser las causales por las que se va a impugnar
por las que sería procedente impugnar la asignación de tierras. Ahora, el artículo 64 también regula otra participación de la Procuraduría Agraria. Dice que la Procuraduría Agraria tiene la obligación de proteger el fondo legal del ejido y cerciorarse de que en los casos cuando el ejido aporte tierras a los municipios o entidades federativas sea para dedicarlas a servicios públicos. ¿Por qué? Pues porque el ejido, la comunidad, puede donar parte o puede aportar parte de su territorio a un municipio con el fin de que el municipio a través de ese territorio dé acceso a un servicio público. Pero bueno, pudiera ser que el motivo por el cual se aporta esta fracción de terreno o estas tierras que se aportan al municipio no sean destinadas a la prestación del servicio público. Entonces, a través de la Procuraduría Agraria se puede verificar que efectivamente esos terrenos que se aportaron al municipio sean utilizados para la prestación de un servicio público por parte del municipio. Si no es así, bueno, pues entonces ya quedaría en manos del ejido de la comunidad impugnar o revertir esa aportación de tierras al municipio, ya sea para que el municipio las devuelva al ejido de la comunidad o para que las destine efectivamente a la prestación de servicios. Otro artículo que habla también sobre la probabilidad de que la Procuraduría Agraria intervenga en asuntos de la materia agraria es el que señala el artículo 75 fracción segunda, que tiene relación con el artículo 64 fracción segunda también. Dice, revisar el proyecto de desarrollo relacionado con la transmisión de tierras de uso común del ejido a sociedades mercantiles o civiles. La fracción quinta del propio artículo 75 dice que además, cuando haya socios ajenos al ejido en dichas sociedades mercantiles o civiles, el ejido tiene derecho a designar un comisario. En caso de que el ejido no designe al comisario que refiere este artículo, lo deberá nombrar la Procuraduría Agraria. A ver, ¿en qué contexto se da este artículo 75? El artículo 75 pertenece a la sección quinta, las tierras de uso común, en la parte de la ley agraria donde se regulan las tierras para el ejido, las tierras ejidales. Entonces, principalmente las tierras de uso común se consideran como el sustento económico del ejido, la comunidad. De entrada, la regla es que no puede cederse su uso a terceros, que siempre debe ser el ejido el que obtenga los beneficios de lo que se produce en las tierras de uso común. Bueno, pero hay algunos supuestos en los que cuando haya un beneficio para el núcleo de población ejidal, se puede transmitir el uso de las tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles. Ahora, estas sociedades mercantiles o civiles puede que tengan socios ajenos al ejido o la comunidad o a los ejidos o las comunidades que están aportando sus tierras para estas sociedades mercantiles. Entonces, cuando haya personas ajenas a los núcleos de población ejidal, en estas asociaciones o en estas sociedades mercantiles o civiles, el ejido o la comunidad tienen derecho a nombrar a un comisario, a una persona que forme parte de la estructura de estas sociedades mercantiles y civiles. Precisamente será una persona encargada de verificar que los beneficios para el núcleo de población ejidal se cumplan, se realicen, se obtengan. Si no, bueno, pues podría promover alguna acción legal para que estos objetivos se realicen. Además, la participación de la Procuraduría Agraria en este supuesto es que si el ejido o la comunidad no designan a este comisario, entonces lo puede hacer de oficio la Procuraduría Agraria. Es parte de los requisitos para que se puedan configurar, para que se puedan conformar estas sociedades, porque al ser un requisito de la ley agraria, se convierte en una cuestión de interés público y entonces los notarios no podrían extender las actas constitutivas de estas sociedades mercantiles o civiles sin que la Procuraduría Agraria o el ejido o la comunidad designen a un comisario que se encargue de verificar el cumplimiento de estos objetivos.
Por otro lado, el artículo 75 de la ley agraria dice que si la sociedad que tiene el dominio sobre las tierras para el asentamiento humano se liquida, entonces la Procuraduría Agraria tiene la posibilidad de verificar que se cumpla con el derecho de preferencia. Ya decíamos, la Procuraduría Agraria tiene dos formas de participar. Una, a través de la instancia parte, una parte se lo solicita, la otra es de oficio. A ver, si la sociedad a la cual se le aportaron las tierras de uso común de un ejido o una comunidad necesita liquidarse, entonces los ejidatarios tienen preferencia para que se les paguen con tierra lo que les debe la sociedad. Es decir, aquí la sociedad se liquida, tiene alguna deuda y esa deuda debe ser pagada al ejido. Entonces, a quienes se les debe de pagar primero con tierra es a los ejidos, a los ejidatarios, de acuerdo con lo que señala este artículo 75. Ahora, si esto no se está cumpliendo, la Procuraduría Agraria debe de impugnar o debe de promover las acciones pertinentes para evitar que se siga pagando con tierra a quienes no tienen un derecho preferente. Es decir, primero pagar con tierra a quienes tienen un derecho preferente y después pagar con tierra a quienes no lo tienen. El siguiente punto es el artículo 96, que pertenece al capítulo donde se habla de la expropiación de bienes ejidales o comunales. Y en este punto dice que cuando haya alguna discrepancia, alguna diferencia entre el precio o el pago de las indemnizaciones por la expropiación, la Procuraduría Agraria puede ejercer su facultad de conciliar en estos asuntos. Yo entiendo que cuando la Procuraduría Agraria tiene atribuciones de conciliación, no solo lo hace en el contexto de la expropiación de bienes, sino que lo puede hacer en cualquier otro asunto. Pero bueno, aquí en el artículo 96 está reconocido, está reconocida la facultad de la Procuraduría para actuar específicamente en estos casos donde la disyuntiva o la controversia gira alrededor del precio o el pago de una indemnización cuando se ha expropiado un bien ejidal o un bien comunal. El artículo 170, que está dentro del capítulo, dentro del título 10, es decir, de la justicia agraria, dice que la demanda puede ser presentada por escrito por comparecencia. Estamos hablando de una demanda agraria. En el caso de que una persona vaya a interponer una demanda por comparecencia ante un tribunal agrario, la Procuraduría Agraria va a coadyuvar con el tribunal y con el actor para que esta demanda se formule por escrito y que además cumpla con todos los requisitos que una demanda de la materia agraria debe cumplir. Es decir, si no podemos ir primero a la Procuraduría Agraria a recibir asesoría de cómo iniciar una acción ante el tribunal, bueno, pues el tribunal nos recibe la demanda por comparecencia y a través de la Procuraduría Agraria se logra el objetivo de que esta demanda quede aterrizada, quede formalizada, digamos, que se entiendan bien cuáles son las prestaciones y cuáles son los deseos de la persona actora, la persona demandante, a través de un escrito de demanda que deberá elaborar, de acuerdo con lo que dice este artículo 170, la Procuraduría Agraria. Bueno, pues hasta aquí los puntos que hablan sobre la Procuraduría Agraria. Yo espero que les sea de utilidad a quienes están viendo este video. Los invito a que le den like si les gustó el contenido, que lo compartan con quienes consideren que les puede ser de utilidad y que se suscriban a mi canal para que yo sepa que estos videos son de utilidad para ustedes y para que los pueda seguir haciendo. Les mando un saludo, muchas gracias, cuídense, hasta luego.